hecho, el tema que quiero compartir con ustedes hoy se llama el poder de las buenas noticias. ¿Por qué coloco este tema, el poder de las buenas noticias? Pues obviamente, todos sabemos que estamos viviendo momentos de dificultad, momentos en los que en el día a día nos despertamos escuchando y nos acostamos escuchando malas noticias. Todo a nuestro alrededor son malas noticias. Yo estoy seguro que si preguntara cuántos de nosotros anhelamos escuchar buenas noticias, todos diríamos amén. Claro que sí. Estoy seguro que todos anhelamos escuchar buenas nuevas. Y por eso el tema de hoy, el poder de las buenas noticias. Hay algo bien interesante con este tema de las buenas noticias, porque la verdad es que cuando hablamos de buenas noticias o de buenas nuevas, necesariamente tenemos que hablar de lo que representa el Evangelio, la palabra de Dios. Y siempre hay algo especial en los días de Navidad, cuando nosotros hablamos de la Navidad, porque en esos días de Navidad siempre se habla de las buenas nuevas, aquellos ángeles que transmitieron aquel mensaje: os traigo buenas nuevas, buenas noticias. Y de eso se trata, de escuchar siempre buenas noticias. Cada vez que en Navidad nosotros escuchamos este tipo de mensaje, a mí me emociona, porque siempre digo, cada vez, durante todo el año tengo que recordar hablar de las buenas nuevas. Porque la Navidad definitivamente no es una sola época del año, sino cada vez que nosotros estemos inmersos en cualquier circunstancia, debemos recordar las buenas nuevas del Señor. Recordando que la Navidad misma, por ejemplo, fue un motivo de circunstancias adversas, porque la familia fue puesta a prueba. José y María fueron puestos a prueba en medio de esas circunstancias. Pero los ángeles habían hablado de buenas noticias. Además de ello, tenemos que recordar que miles de niños inocentes murieron. Así que la Navidad, representando buenas nuevas, buenas noticias, significó también la muerte de muchos niños inocentes. Cuando yo hablo de buenas noticias, quiero que entendamos, familia, que no podemos hablar de buenas noticias y esperar un cielo azul. No podemos hablar de noticias y esperar que todo esté fluyendo como Dios manda. Precisamente es en las circunstancias adversas cuando nosotros podemos notar las buenas noticias. Voy a poner un ejemplo rapidito de lo que estoy diciendo. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en la autopista y estamos manejando y vemos una cantidad de carros disponiéndose a ir a sus lugares de trabajo, nadie dice: uy, qué buena noticia, fui a la autopista y ningún carro chocó. No, eso no es una buena noticia, eso es lo normal. Para que sea una buena noticia debería haber algo así como que cayó algo del cielo, reventó la autopista, pero nadie murió. Eso es una buena noticia. Es decir, que la buena noticia va acompañada siempre de momentos de dolor, momentos y circunstancias adversas. Y esto es lo que yo quisiera que rescatáramos hoy. Nosotros estamos en un año clave, un año difícil, un año de circunstancias que se han tornado más largo de lo que todo el mundo pensaba. Desde que comenzó este asunto de la pandemia, todos hemos estado escuchando y hemos estado expuestos a malas noticias. De hecho, las malas noticias son el día a día. Pero precisamente hoy quiero enfocarme en lo que es el poder de las buenas noticias, porque si en algún momento de nuestra historia nosotros hemos sufrido de circunstancias adversas, este ha sido, creo que, uno de los peores. Por lo menos hablo de nuestra generación, la generación que estamos viviendo. Por eso quiero enfocar el tema de hoy en las buenas noticias, pero quiero armar con una cantidad de versículos que me permitan tener una idea clara de hacia dónde quiero llegar yo con las buenas noticias. Dice, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Repito, Apocalipsis 5, verso 12. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Fíjense, lo voy a volver a leer, pero quiero que contemos bien cuántos elementos menciona aquí la Biblia de aquello que nuestro Dios es digno de recibir, de tomar. Y dice, el Cordero de Dios que fue inmolado es digno de tomar el poder,
las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es decir, se mencionan 7 aspectos bien claves y bien importantes de lo que representa aquello que el Señor va a tomar como poder. Entonces, de alguna manera, yo he estado revisando muchas notas y muchos escritos acerca de lo que representa nuestra cultura, la sociedad en la que nos estamos moviendo. Y me doy cuenta de que también hay 7 elementos importantes en nuestra sociedad, que es lo que determina lo que nosotros somos como cultura. Y esos 7 elementos son el gobierno, la economía, la educación, la familia, la religión, el arte y los deportes y los medios de comunicación. Entonces fíjense que no es como coincidencia, ¿no? Yo creo que hay algo bien interesante aquí, porque menciona 7 elementos que son los fundamentos de una sociedad o de una cultura. Así que, un poquito curioseando estos versículos con este asunto de la cultura, me di cuenta de que encajan cada uno de estos 7 elementos. Por ejemplo, el poder, podemos referirnos entonces al gobierno. Cuando hablamos de las riquezas, podemos referirnos a la economía. Cuando hablamos de la sabiduría, nos podemos referir a la educación. Cuando nos referimos a la fortaleza, fácilmente podemos relacionarlo con la familia. Cuando hablamos del honor, podemos referirnos también a la religión. Cuando hablamos de la gloria, pues obviamente el arte y los deportes son lo que manifiesta más la gloria de cualquier sociedad. Y cuando hablamos de la alabanza, puesto que la alabanza es una proclamación, podemos referirnos también a los medios de comunicación. Así que de esta manera nosotros podemos darnos cuenta cómo hay un enlace, un vínculo entre lo que son esos 7 elementos que hablaba Apocalipsis 5:12, junto con los 7 fundamentos de la sociedad, de la cultura. Pero me llama la atención porque en Apocalipsis 11:15, miren lo que dice la Biblia: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hago énfasis en esta frase: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Qué interesante, familia. Esto quiere decir que si nosotros hablamos en términos futuros, en el futuro el Señor no solamente es digno de tomar, sino que Él va a recibir. Él se va a hacer de los reinos del mundo. ¿Y qué es lo que incluyen los reinos del mundo? Precisamente estos ingredientes, estos elementos importantes. Cuando nosotros queramos hablar de buenas noticias, nosotros tenemos que entender de que las buenas noticias no es algo que va a caer del cielo solamente así como que por ojos y llegaron. Mire, la verdad, lo único que nos va a caer del cielo gratuito es la salvación en Cristo Jesús. Porque por el resto todo lo que nosotros anhelamos tiene un costo. Tenemos que evidentemente mostrar compromiso y una acción contundente. Por eso nosotros no podemos pretender que el Señor reciba un reino glorioso cuando nosotros no estamos participando de la construcción de ese reino. ¿Cuál es mi mensaje de hoy? Recuerden, el poder de las buenas noticias. Bueno, la buena noticia es que le vamos a entregar al Señor un reino glorioso. Pero la verdad es que las circunstancias por las que vamos a tener que atravesar y lograr esa meta, esas son 2 cosas muy diferentes. Necesitamos ponernos en pie, necesitamos comprometernos con esa gran verdad. Voy a agarrar un pasaje de la Biblia más para añadirle un vínculo interesante a esto. Miren lo que dice en Deuteronomio 7:1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Escuche bien, interesante lo que dice aquí.
cuando Jehová tu Dios te haya introducido, es decir, nosotros estamos llamados a ser introducidos ¿en cuál tierra? En esa tierra de conquista. Usted y yo sabemos que el contexto de lo que acabo de leer se refiere a Josué. Josué y el pueblo de Israel necesitaron tomar Canaán, conquistar Canaán. Pero la conquista de Canaán no era algo simple, no era algo sencillo. Se requería de una acción contundente de parte de Josué y de todo el resto del pueblo. Miren lo interesante, porque aquí dice la Biblia que el Señor es el que echa las naciones de delante de él. Y también aclara diciendo al final, ¿por qué? Porque son 7 naciones mayores y más poderosas que tú. El reto al que nos enfrentamos nosotros es grande. Claro que sí. El reto es demasiado grande. Siempre los desafíos y los retos de Dios nos los pone bien altos. Dios nunca va a poner retos bien suaves. Empezando, por ejemplo, por la Gran Comisión. Cuando nosotros hablamos de la Gran Comisión, wow, la Gran Comisión es un desafío y un reto inalcanzable humanamente para nosotros, pero que con la bendición de Dios y con la victoria que Él logró en la cruz y el apoyo que Él nos da, es fácil de alcanzar. Pero requerimos de acciones contundentes para poder conquistarlo. Así que fíjense lo que dice ahí en ese pasaje. Él nos va a introducir en la tierra en la cual nosotros vamos a entrar para tomarla, conquistarla. Él va a echar las naciones delante, pero dice al Eteo 1, al Gergeseo 2, al Amorreo 3, al Cananeo 4, al Fereseo 5, al Heveo 6 y al Jebuseo 7. De hecho, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Interesantemente, cuando nosotros revisamos este asunto, nos damos cuenta de que una vez más vuelven a relucir 7 elementos importantes. Y es que en la conquista de Josué se tuvo que llevar a cabo una planificación y una estrategia de parte de Dios en colaboración con el ejército de Israel y con Josué para poder llevar a cabo cada una de esas conquistas. Fueron 7 naciones. La primera de ellas, dice la Biblia, fueron los Eteos. Pero es interesante porque así como estos 7 elementos de Apocalipsis 5 se conjugaban con los 7 elementos que representan los fundamentos de la sociedad y la cultura, ahora resulta de que estas 7 naciones más poderosas también de alguna manera representan cada uno de estos elementos. Ahora usted dirá, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema del poder de las buenas noticias? Bueno, empecemos por hablar de las malas noticias. Porque la primera conquista a la cual el pueblo se expone es precisamente a los Eteos. Fíjense, qué cosa tan interesante. Apocalipsis 5:12 nos habla de que los medios de comunicación, representando a la alabanza, están en el último punto. Pero están en el último punto de la lista, pero resulta de que a la hora de la conquista es el primero que hay que conquistar. Y estoy refiriéndome específicamente a los medios de comunicación, es decir, a las noticias. Hablemos de noticias. No vamos a referirnos si son buenas o si son malas, hablemos de noticias. Los Eteos representan a este mundo de lo que son las noticias. De hecho, representan las malas noticias. Cuando usted busca en el diccionario la palabra Eteo, que representan a los Eteos, o también llamados en la Biblia hititas, dice la Biblia que eso significa miedo o terror. Qué cosa tan interesante. Miedo o terror. Y eso se parece mucho a las malas noticias. Eso se parece mucho a lo que los medios de comunicación hacen. Nosotros estamos siendo invadidos por malas noticias. Alrededor de nosotros se sufre. Pero el hecho de que se sufra no es el problema. El hecho es que hay una contundente insistencia en todo lo malo, en todo lo impuro, en todo lo corruptible. Y no hay aquel énfasis que dice la Biblia de que nosotros debemos aprender a pensar en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, oímos solamente cifras de muerte. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, lo único que oímos es desgracia. Y eso es lo que causa este pueblo llamado los Eteos. Los Eteos eran una gran nación fuerte y poderosa, pero porque eran especialistas en infundir el miedo y el terror.
Y si usted me pregunta a mí, yo creo que no existe un medio más poderoso de infundir el temor o el terror, el miedo, que los medios de comunicación, que las noticias. Así que nosotros tenemos que entender de que para poder llegar a entregarle al Señor este reino, para que nosotros podamos conquistar este reino y que para que nosotros podamos entender que la contraparte es a través de las buenas noticias, debemos hacerle frente a los heteros, es decir, al miedo y al terror. Fíjense lo que dice la Biblia, por ejemplo, en Proverbios 25:25. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Piénselo por un momento. Como agua fría al alma sedienta. Qué rico, qué rico. Cuando uno está en un desierto y ve un oasis, cuando uno tiene sed y puede tomar agua fresca. Familia, hay algo que yo quiero que usted sepa. Repito, la salvación es gratuita y qué bueno que el Señor está con nosotros. Nosotros somos portadores de la mayor buena noticia que existe en el universo. Porque aquel que nació en un pesebre ha nacido en el pesebre de nuestro corazón. Hay ángeles que han proclamado que cuando nosotros nacimos de nuevo celebraron las buenas nuevas de salvación. Y eso fue un regalo contundente de parte de Dios, pero que a partir de ahí comenzarían los retos y los desafíos. ¿Para qué? Para que aprendamos ahora en Él, puesta nuestra confianza en Él, a conquistar. Y es esto primero que yo quiero que nosotros entendamos, que hay que conquistar las buenas noticias. Si entendiéramos el valor de las buenas noticias. Mire, por ejemplo, ayer nosotros estábamos reunidos en casa con mi hermana, mi cuñado y mi esposa, y estábamos compartiendo con unas amigas, y la verdad es que en medio de preparación y oración con este tema del poder de las buenas noticias, estábamos escuchando una historia triste, una historia realmente agobiante de cómo una familia está sufriendo fuertemente una situación bien adversa, unas circunstancias bien difíciles, que tú oías aquello y aquello se te arrugaba el corazón, te llenaba de desánimo, te llenaba de desespero, de inquietud. Eso es lo que hace las circunstancias adversas. Entonces, en medio de las circunstancias adversas hay que tomar decisiones contundentes, ir en la conquista de la buena noticia y no seguir rodando en la noticia dañina, que es lo que hacen los medios de comunicación. Pareciera que se divierten cuando hay algo malo que comunicar, porque lo repiten y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Ojalá nosotros, siendo portadores de la buena nueva que es el Señor, fuésemos así. Repetir el mensaje de Dios, compartir el mensaje de Dios, compartir la buena noticia de Dios. Mire, si usted me pregunta a mí, yo confieso que yo a veces oro y digo, Señor, ¿hasta cuándo el mundo va a seguir sufriendo a causa de esta pandemia? Pero en otros momentos oro y digo, Señor, pero qué bueno porque estamos entendiendo tantas cosas que antes no entendíamos. Las oportunidades que se están abriendo ahora con esta pandemia, las cosas que se están viviendo, nos están llevando a ver cosas que antes no podíamos ver. Así que nosotros tenemos que entender de que en cambio de girar en medio de la mala noticia, tenemos que buscar la manera de, sin llegar a unos extremos positivistas, porque yo no estoy hablando de simple positivismo, estoy hablando de entender de que el Señor es aquella fuerza que en medio de cualquier circunstancia. Y voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo. En 2 ocasiones los discípulos tuvieron la oportunidad de experimentar el miedo y el terror, pero no porque oyeron malas noticias, sino porque lo estaban viviendo. Ellos estaban en aquella barca y el Señor ahí dormido mientras había una gran tempestad. Y esto ha sido motivo de muchas predicaciones a lo largo de todo el continente y todo el mundo entero. Y obviamente sabemos con la historia, la hemos leído, de cómo el Señor se levanta y reprende a la tempestad y aquella tempestad cesa. Y los discípulos entienden que con quien están es alguien mucho más allá que un simple hombre. ¿Quién es este? Que hasta los vientos le obedecen. Entonces nosotros tenemos que entender de que en medio de circunstancias así como estas, Dios no ha perdido el control. Dios no está sentado, desesperado a ver qué es lo que va a hacer.
escuchando las diferentes oraciones de su pueblo para ver qué decisión toma. Dios no es así. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está permitiendo y por qué lo está permitiendo. Pero una cosa es segura, tenemos muchas lecciones que aprender, como esos discípulos en la barca que tenían muchas lecciones que aprender. Pero hay una lección más de los discípulos en la barca, porque en una segunda ocasión, en la Biblia nosotros vamos a encontrar que Pedro y los discípulos ahora están solos, el Señor no está con ellos. ¿Sabe? Ahora le tocó a ellos experimentarlos solos. Y en medio de una dificultad, otra vez para expertos marineros, el Señor se les aparece caminando sobre el agua. Y el Señor caminando sobre el agua, que ellos se asustan y piensan que es un fantasma. Y es interesante lo que ocurre ahí, porque fíjense, a mí me encanta mucho una frase que recojo de un libro que me encantó, de verdad me encantó muchísimo, porque el Señor le dice a Pedro, venga para acá. Y Pedro le dice, si tú quieres que yo vaya, ordena que yo vaya y yo puedo ir. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro caminó sobre las aguas. Y fue interesante lo que ocurrió, porque era algo no solamente nunca visto, sino imposible. Caminar sobre el agua sabemos que es algo netamente imposible. Así que cuando la Biblia dice que no hay imposibles para Dios, realmente es que no hay imposibles para Dios. La verdad es que me encanta esta frase: si quieres caminar sobre las aguas, tienes que salir de la barca. Esa frase a mí me encanta porque muchos de nosotros somos admiradores de que ocurran cosas grandes. Queremos que de verdad podamos caminar sobre las aguas, que las circunstancias que tengamos adversas sean para nosotros nada, como caminar sobre el agua. Pero la verdad es que para poder caminar sobre el agua hay que salir de la barca. Y esto es algo bien interesante. Acción contundente, compromiso. Tenemos que ir a la conquista. Nosotros no podemos quedarnos quietos. Me encanta porque aquí dice aquí literalmente el autor de este libro, lo que le espera afuera es mucha agua y pocas probabilidades de mantenerte firme. Esa es la verdad. Lo que nos espera son 7 naciones mayores que nosotros. Lo que nos espera realmente es ir a la conquista de este mundo a través de la Gran Comisión. Lo que nos espera es mucho insulto. Lo que nos espera es mucho rechazo. Lo que nos espera no es fácil. Las circunstancias van a ser bien adversas. Es mucha agua la que hay afuera. Pero es mejor, y la misión del Señor es cumplida cuando nosotros salimos de la barca y caminamos sobre el mar. Porque, a la verdad, estar así reunidos dentro de la comodidad de la barca, llame la barca a su familia, llame la barca a su iglesia, llame la barca a su trabajo, eso es muy chévere. Pero nosotros tenemos un mensaje tan poderoso que no se puede quedar dentro de la barca. Ese mensaje tiene que ser un testimonio vivo para las naciones. Por eso nosotros tenemos que entender, como lo dice ahí la Biblia también. Mire lo que dice en este versículo en Isaías 52:7. Ponga atención. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Del que le dice a Dios, tú reinas. Escuche bien eso. La idea es que tú y yo podamos decirle al Señor, Señor, tú reinas. Interesante, la Biblia dice que cuando nosotros somos portadores de estas buenas nuevas, nosotros nos estamos convirtiendo en gente cuyos pies son hermosos. No estoy hablando de la belleza física de los pies, estoy hablando de que para el Señor no hay nada más hermoso que nuestros pies cuando caminan para anunciar las buenas nuevas, para dar buenas noticias. Y tú y yo estamos llamados a compartir las buenas noticias que están dentro de nosotros. No a estar compartiendo y repitiendo, replicando, retransmitiendo las malas noticias alrededor de nosotros. Qué diferente es, ¿no? Andar repitiendo lo que está alrededor de nosotros en cambio de compartir lo que está dentro de nosotros. Ahora, para poder compartir lo que está dentro de ti de una manera contundente y clara, se supone que tú deberías estar viviendo el disfrute de la victoria de Dios, el disfrute de la conquista de Dios en tu vida. Por eso yo
quiero motivarte a que a través de estas palabras que estoy compartiendo contigo, entendamos la urgencia que tenemos nosotros de compartir buenas noticias. Yo estoy cansado de malas noticias. Yo no sé si usted está cansado. Yo creo que sí. Si yo pudiera decirle, levante la mano aquí, ¿quién está cansado de malas noticias? Yo estoy seguro que ahí usted, incluso en su casa, donde quiera que usted esté oyendo este mensaje, levantaría la mano: yo estoy harto de malas noticias. Y la pregunta que yo te hago es: ¿qué te impide ser un portador de buenas nuevas? ¿Qué te lo impide? Ese es nuestro llamado, ese es nuestro trabajo, el tener que llegar, el salir de nuestra barca, salir de nuestra comodidad, el comprometernos con la victoria de la conquista. ¿Será fácil? No. Habrá mucha agua y pocas probabilidades de mantenernos firmes, pero el Señor nos dará la victoria. ¿Vamos a sufrir rechazo? Sí. ¿Vamos a sufrir consecuencias? Sí. Pero vamos a recibir la mayor bendición cuando el Señor reciba su glorioso reino y Él nos diga: buenos siervos y fieles fueron. Gracias. Gracias por comprometerte con la gran comisión. Gracias por ser portador de buenas nuevas. Porque de verdad, familia, yo creo que es hora de que ya usted, lo primero que haga cuando se despierte, ya no sea oír el noticiero, sino decirle: gracias, Señor. Hoy será un día maravilloso. Pase lo que pase, tú estás conmigo. Será un día maravilloso. Eso es lo que yo quiero comunicarte. Y quiero terminar compartiendo con ustedes algunas cosas importantes. Hay 3 cosas que yo quiero compartir con ustedes. Porque cuando hablamos de comunicar buenas nuevas, las buenas nuevas, al comunicarlas, precisamente eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cómo Dios se ha perfeccionado de una manera interesante a la hora de nosotros poder compartir estas buenas nuevas. Y es que la Biblia a nosotros nos enseña 3 palabras un poquito engorrosas, tal vez para muchos, 3 palabras un poco extrañas, pero que en la Biblia vamos a darle rápida explicación a eso. Son las palabras querigma, koinonía y diaconía. Usted seguramente las ha oído, puede que no importa. Son 3 palabras que las hemos manejado en el ambiente de la iglesia por mucho tiempo. La palabra querigma, por ejemplo, que es de donde viene la palabra heraldo, portavoz, es decir, aquel que habla en nombre del Señor. La palabra koinonía, que tiene que ver con comunión, compañerismo. ¿Sí? Nosotros estamos manteniendo koinonía, significa estamos manteniendo un buen relacionamiento, tenemos comunión unos con otros. Y la palabra diaconía, que significa servicio, servir. Luego nosotros entonces tenemos que entender que para la comunicación de estas buenas nuevas, de las noticias que Dios tiene para nosotros, debemos aprender a equilibrar y a mantener estos 3 tipos de comunicación. La comunicación carismática, la comunicación por koinonía y la comunicación por diaconía. Dicho en otras palabras, vamos a explicarlo brevemente, rápidamente, cada uno de ellos. La comunicación carismática, ya que se habla de que uno es el heraldo, el portavoz, puede ser lo que estoy haciendo yo ahora. Cualquiera de nosotros que tenga una reunión, un domingo, entre semana, que comunique de parte de Dios una enseñanza, bien sea un servicio de domingo, bien sea un servicio entre semana. Cualquiera que esté compartiendo lo que Dios dice en su palabra, se convierte en un heraldo, en un portavoz de Dios. Así que esa es la comunicación querigmática. Y sabe, nosotros los cristianos somos expertos en ese tipo de comunicación. Hoy en día, si usted revisa las redes sociales están llenas. Para muestra un botón, este mensaje está llegando a través de las redes sociales. Es decir, que las redes sociales hoy en día, a causa incluso del coronavirus o de la pandemia, estamos llegando a muchos más lugares en donde antes no estábamos llegando. Y esto es una comunicación importante, ¿sabe? Necesaria. Pero es insuficiente. Totalmente insuficiente. La comunicación de la buena nueva no necesariamente tiene que ser a fuerza de buenas noticias comunicadas verbalmente. ¿Por qué? Y la razón más triste que encuentro el por qué es porque ya la gente está cansada de oírnos hablar. Para hablar somos muy buenos. El problema es que la gente quiere oírnos y también quiere vernos hacer.
Esa es la parte del mensaje que no cala. Entonces, cuando nosotros solamente nos apoyamos en el mensaje de la predicación o en el mensaje de la enseñanza, ese es un mensaje que no va a ser suficiente. Sí es necesario, no estoy diciendo que no se deba hacer, pero es insuficiente. Nosotros tenemos que hacerlo uno, pero sin dejar de hacerlo otro. Vaya que es importante. Yo no sé, en donde quiera que esté llegando este mensaje, es posible que haya un país en donde alguien esté urgido de esta palabra hoy y la reciba, así como el agua fresca en un corazón, un alma sedienta, así como lo dice la Biblia. Pero más allá de eso, necesitamos que nosotros como cristianos vayamos y subamos al siguiente nivel. Subamos al nivel de la comunicación por coinonía. ¿Sabe? A mí me da mucha gracia, por no decir risa, porque nosotros siempre hablamos, y vaya que el pastor Sammy siempre hace el énfasis, bueno que lo haga, qué bien que lo hace, que nosotros estamos aquí para mantener una relación con Dios, establecer una relación, fomentar una relación con Dios. Y eso está muy bueno, porque todo se trata de relaciones. En la Biblia no hay nada más importante que las relaciones. Dios se relaciona con el hombre y el hombre se debe relacionar con Dios y con el hombre. Porque Dios se relaciona con el hombre se debe relacionar con Dios y con el hombre. Entonces, nuestra comunicación ya deja de ser solamente carismática. Debemos aprender a hacer relaciones. Pero qué malos somos para hacer relaciones. Cuando nosotros muchas veces no conocemos a nadie más que no sea del grupo de la familia, o no conocemos a nadie más que no sea del grupo de la iglesia. Y ojo, no lo estoy diciendo en una manera despectiva o crítica. Estoy diciendo que debemos despertar al asunto de que Dios necesita alcanzar, porque recuerden cómo comencé diciendo, debemos conquistar la cultura de nuestra sociedad, debemos conquistar a la gente. Pero ¿cómo los conquistamos si no llegamos a ellos? Si no tendemos un puente hacia ellos, si no nos relacionamos con ellos, ¿cómo le llegamos? Así que nosotros estamos llamados no solamente a hablar y predicar la palabra, sino a demostrarles que tenemos intenciones de mantener una relación con ellos. Y evidentemente yo ahí sí creo que la iglesia de Jesucristo es poco hábil. No ha tendido puentes. Porque nosotros nos creemos tal vez muy santos y debemos estar apartados de los pecadores, apartados de los filisteos, incircuncisos. Yo creo que nosotros debemos cambiar esa mentalidad y entender de que si no vamos a ellos, no los vamos a poder alcanzar. Así que tenemos que tender puentes relacionales con los vecinos, debemos tender puentes relacionales con los compañeros de trabajo, con los amigos de nuestros amigos, estar dispuestos a mantener esa comunicación con ellos, porque eso va a hacer que se refuerce el mensaje que nosotros damos de la palabra del Señor. Y finalmente entonces hablamos de la comunicación por la diaconía, es decir, que entonces el servicio juega un papel importante, porque no es suficiente con predicar la palabra, no es suficiente con hacer amigos. Ahora, el punto más clave, el testimonio más poderoso es poderles servir. Y aquí es donde nosotros nos pareceríamos más al Señor. Porque la Biblia dice que el Señor no vino para ser servido, sino para servir. Interesante que Él lo diga, que espera para nosotros. Nosotros estamos siendo llamados a servir, pero la verdad es que queremos ser servidos. No nos gusta servir. Y estoy hablando en términos generales, no estoy hablando en términos específicos. Hay gente que vive para servir al Señor y es aplaudible y no dejarán de recibir su recompensa de parte del Señor. Pero en fin, y para concluir, para darle una idea cerrada a este asunto, nosotros necesitamos seguir predicando la palabra del Señor. Claro que sí, no dejemos de predicar la palabra, hermanos. Necesitamos seguir predicando la palabra, enseñar la palabra. Pero también nosotros tenemos que entender de que debemos establecer puentes de relación, puentes que nos lleven a nosotros a encontrarnos con los vecinos, a encontrarnos con las personas. Y no es suficiente eso tampoco. Es necesario también que nosotros les sirvamos. Trabajemos, no solamente por nosotros, sino por ellos. Eso es caminar la milla extra. Eso es entregar la capa.
Eso es poner la otra mejilla. Eso es todo aquello de lo cual el Señor compartió con nosotros. Así que el mensaje de nosotros es claro y contundente. Hago un llamado, familia. Hago un llamado para que nosotros cesemos de ser retransmisores de las malas noticias y nos convirtamos en lo que se supone que somos, portadores de las buenas nuevas del Señor. Qué bueno que el Señor llegó a nosotros. Esa es la noticia más maravillosa que podemos nosotros disfrutar. Así que yo te invito a que reflexionemos con esta palabra. Antes de orar, piensa qué tanto has sufrido, qué tanto has sacrificado, qué tanto has sido adversado por causa de ser cristiano. ¿Cuánta agua has tenido que enfrentar en tu vida? ¿Tan duro es tener que servir al Señor? Sí, es muy duro, pero ¿sabe qué? Se disfruta, porque bien lo merece. Ese es como el sufrimiento de esa mujer que está dando a luz. Se sufre, pero se disfruta, porque tener al niño ya en el pecho es lo mejor. Y tú y yo vamos a sufrir, pero con gozo. Y no es incongruente lo que estoy diciendo. Se puede sufrir con un gozo enorme de saber de que cuando estamos comunicando las palabras del Señor, el Señor, su sonrisa, su aprobación es obvia. Así que oremos y vamos a despedirnos con estas palabras. Padre, gracias. Gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú eres maravilloso. Y gracias porque tu llamado hoy es a que nosotros seamos transmisores de buenas noticias. Queremos aprender, Señor, a ser portavoces de lo que tú haces en nosotros. Señor, sabemos que vamos a enfrentar retos y desafíos, pero confiamos en que tú estás ahí diciéndonos: ven que tú puedes caminar sobre las aguas. Lo que te espera es mucha agua y pocas probabilidades de mantenerte firme, pero yo estoy aquí contigo y yo soy el que te va a levantar. Así que oro para que el Señor te dé entendimiento de esto que estamos hablando hoy y te permita caminar sobrenaturalmente sobre las aguas e ir en pos de la conquista de estas naciones que son mayores que tú y más poderosas que tú y que yo. Gracias, Señor, porque en todo el proceso de nuestras vidas tú prometiste en tu palabra no abandonarnos, que no nos dejarías huérfanos ni solos, sino que estarías con nosotros. Es por eso que te alabamos, te bendecimos y ponemos nuestra confianza en ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Que tu bendición esté sobre cada uno de aquellos que no solamente forman parte de esta iglesia Good Shepherd, sino también de todos aquellos que pueden haber estado oyendo este mensaje a través de las redes sociales. Que tu bendición les alcance en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que pasen una buena semana.